Lo más turbio del Internet de Japón es que no esperas que las cosas puedan ponerse peor. Piensas que existe un límite para tanta crueldad, pero no lo hay, o por lo menos yo no lo conseguí. El lado oscuro del Internet en Japón es tan directo, frontal y sin vergüenza que hay casos donde las personas reclutan criminales en plataformas online como si estuvieran contratando a un empleado común para una empresa. Este tipo de negocios se llama Yami Baito, que significa literalmente trabajo clandestino o trabajo negro. Lo más inquietante es que estos supuestos empleos se publican en redes sociales, apps de mensajería y foros sin ningún tipo de pudor. Y lo turbio no es que puedas conseguir criminales por encargo en internet, sino todo de lo que son capaces de hacer cuando los contratas. El 16 de octubre del 2024, una mujer de la ciudad de Yokohama estaba llegando a su casa cuando se dio cuenta de que las ventanas del vecino estaban rotas. Intentó llamarlo, pero no logró comunicarse. Obviamente avisó a la policía y cuando las autoridades llegaron a la casa, se dieron cuenta de que la mujer tenía razón. Algo raro había ocurrido. Encontraron el cuerpo sin vida de Hiroharu Goto, el vecino, un hombre de 75 años, atado de manos y pies con cinta adhesiva, totalmente herido. Era un tipo tranquilo, solitario, sin pareja, salía todas las mañanas de su casa y volvía al mediodía con el pan. No le hacía nada malo a nadie. El cuerpo tenía signos de haber sido golpeado brutalmente. La autopsia reveló que había fallecido por pérdida de sangre debido a los golpes que le dieron. Un hombre de 75 años siendo análisis de esta manera tan cruel. La casa estaba destrozada, cajones abiertos, platos rotos y muebles volteados. Todo para robarse 200.000 yenes en efectivo y algunas joyas valoradas en 300.000 yenes. Y como te lo estás imaginando, no eran delincuentes organizados ni una mafia, sino jóvenes que se habían conocido de anuncios en internet buscando trabajos rápidos. A los pocos días capturaron a Masuki Takarada, de 22 años, que confesó haber participado en el análisis después de ser reclutado mediante una oferta de Yami Baito. Según él, al principio pensó que se trataba de un trabajo legítimo. Posteriormente se dio cuenta de su naturaleza criminal y que no se negó porque le dio miedo. Además de Masuki Takarada, la policía japonesa arrestó a una mujer de 30 años llamada Mio Kimoto, que fue encontrada con parte del dinero robado. Según su testimonio, ella no sabía que ese dinero provenía de un crimen, que simplemente lo recogió porque alguien se lo pidió a cambio de 15.000 yenes. Pero a pesar de estos arrestos, nunca se supo quién era la persona que los contrató para atacar al pobre anciano. Todos los culpables dijeron que habían sido contactados por medio de anuncios en redes sociales que ofrecían trabajos bien pagados sin especificar en qué consistían. Y eso es una de las peores cosas de la práctica de Yami Baito. Que sea por redes sociales y sitios web hace que sea muy difícil dar con la mente criminal que ha planeado el crimen. Y este no fue un caso aislado. En la ciudad de Shizuoka, el 26 de mayo del 2018, Mayuko Uchiyama, una enfermera de 29 años, salió tranquilamente del gimnasio cuando notó que dos hombres la estaban siguiendo. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, aceleró el paso y se dirigió rápidamente hacia su auto, pero justo al llegar, los hombres la alcanzaron. La golpearon varias veces, se metieron con ella en el vehículo y se la llevaron por la fuerza. Durante casi 2 semanas, nadie sabía nada de la pobre Mayuko, hasta que el 9 de junio la policía encontró su cuerpo sin vida, completamente maltratado y enterrado en un bosque remoto de
de Fujieda. Los responsables eran Mitsuru Suzuki y Motoki Ito. La habían secuestrado por encargo de un desconocido que los contactó por internet. No sabían quién era Mayuko, no les importaba, solo siguieron instrucciones a cambio de una promesa de dinero. Los dos admitieron haberla secuestrado, pero negaron haberle hecho algo. Ellos simplemente se la entregaron al hombre que les solicitó el trabajo, y más nunca supieron de ella, o por lo menos eso es lo que aseguran. Hasta hoy nadie sabe quién torturó y asesinó a Mayuko Uchiyama. Pero ¿cómo funciona exactamente este sistema? En vez de usar métodos ocultos en la Deep Web, los anuncios de Yamibaito aparecen a menudo en plataformas comunes como Twitter, grupos de Line o incluso chats de Discord. Los empleadores ponen mensajes que ofrecen grandes sumas de dinero para trabajos físicos o encargos especiales sin dar muchos detalles, a veces solo con frases como "pago el mismo día" o "riesgo alto", ya se sabe qué tipo de trabajo es. Lo peor es que este no es el único caso de criminales que usan internet para conseguir trabajo o víctimas. Hay varios casos de personas que hacían algo similar. No publicaban ofertas de empleo, simplemente se metían en apps de citas, enamoraban a alguien y de esa manera atraían a su víctima, como fue el caso de Kanae Kijima, la asesina de hombres. El 6 de agosto del 2009, un hombre llamado Yoshiyuki Oide, de 41 años, fue encontrado sin vida dentro de su carro. Estaba aparcado en un estacionamiento tranquilo en Saitama, una zona no muy lejos de Tokio. Al principio, todo apuntaba a que se había quitado la vida él mismo encerrándose en su auto con carbón encendido. Esto genera monóxido de carbono que es sumamente tóxico. Pero había cosas que no cuadraban, detalles pequeños pero extraños. La escena no parecía la típica de un Oidicius. La policía de Saitama, al notar estas inconsistencias, decidió investigar más a fondo y poco a poco todas las pistas los llevaron hasta una mujer llamada Kanae Kijima, de 34 años de edad, quien fue arrestada el 3 de noviembre del 2009. Cuando empezaron a revisar su pasado, descubrieron algo inquietante. No era la primera vez que alguien relacionado con ella terminaba muerto. De hecho, varios de sus exnovios habían fallecido y en circunstancias bastante parecidas. Con todo esto, la policía descubrió que Kanae había estado fingiendo relaciones amorosas con varios hombres, a quienes conocía por plataformas de konkatsu, que en Japón es un término que viene de Kekon Katsudo, que significa actividad para buscar matrimonio, es decir, sitios web donde hombres y mujeres se inscriben con la intención de conseguir a alguien para casarse. Es algo más formal que Tinder o algo así. En teoría es para encontrar pareja seria. Kanae usaba estas plataformas para presentarse como una mujer amable, cariñosa, sumisa e interesada en el matrimonio, pero su objetivo era otro: aprovecharse de hombres solitarios, muchos de ellos con dinero, para sacarles lo que pudiera, luego préstamos y al final grandes sumas de dinero, al punto de llegar a conseguir más de 100 millones de yenes, alrededor de $700,000. Y cuando ya no les servían más o cuando notaba que estos hombres podían empezar a sospechar, los mataba. Kanae Kijima tenía un método muy calculado para asesinar a sus novios. Primero les preparaba la comida con somníferos sin que lo notaran. Una vez que estaban dormidos, los llevaba a un lugar cerrado como un automóvil o una habitación. Allí encendía el carbón en una olla metálica, lo que generaba monóxido de carbono, y al cerrar bien todas las puertas y ventanas, el gas se acumulaba, provocando la muerte de la persona por intoxicación. Era
Era una forma sutil y sin sufrimiento muy popular en la década de los 2000 para quitarse la vida en Japón. Gracias a eso, en todos los casos, la policía asumía que se trataba de suicidio y no investigaron mucho más. Según los informes de Kanae Kijima, no mostraba señales de enfermedad mental ni descontrol emocional. No era una trastornada como en las películas, era alguien completamente consciente de lo que hacía. Por eso fue catalogada como asesina serial. Lo curioso es que Kijima no fue la primera en usar monóxido de carbono para matar a sus víctimas. Años antes hubo un hombre llamado Hiroshi Maewe que usaba esa misma historia para atraer a sus víctimas. Él les decía que morirían por monóxido de carbono dentro de un auto y aún así lograba que ellas fueran a él, dispuestas a morir. Este hombre sí era un demente parafílico, un loco que sentía placer al ver cómo una persona perdía la vida en sus manos. Cuando Hiroshi estudiaba en el Instituto Tecnológico de Kanazawa en 1988, cometió su primer crimen, o mejor dicho, intento de crimen, cuando quiso alunarse a un estudiante sin razón aparente, pero este chico logró escapar. Obviamente lo denunció con las autoridades de la universidad y fue expulsado. Su primer intento había fracasado rotundamente. Después de unos años, Hiroshi no había tenido inconvenientes hasta 1995, que volvió a intentar alunarse a un compañero, pero esta vez de trabajo, y que igualmente también fracasó. Su compañero logró escaparse de él a pesar de haber sido brutalmente golpeado por Hiroshi. Obviamente esta vez fue denunciado a la policía, arrestado y acusado de agresión. Pasó algunos meses en prisión, pero al poco tiempo volvió a la libertad. En 2001, sabiendo que había fracasado intentando asfixiar a hombres, intentó estrangular a 2 mujeres, seguro pensando que esta vez iba a poder cumplir su fantasía, pero aunque no lo creas, las 2 mujeres también lograron escaparse. Cuando lo volvieron a capturar por esto, solo le dieron 1 año en prisión y por si no hubiera sido suficiente, lo liberaron antes por su buena conducta. Obviamente ese tiempo encarcelado no sirvió para nada, ya que en 2002, inmediatamente después de ser liberado, otra vez intentó alunar a alguien, esta vez a un chico de secundaria con quien tampoco tuvo éxito. Todas sus víctimas lograban escapar. No sé quién es más inútil, si este tipo o la policía que lo dejaba libre cada vez que lo capturaba. Esta vez pasó más tiempo en prisión, aunque tampoco le sirvió para nada, porque en 2005, después de volver a ser liberado, al darse cuenta de que era un inútil como asesino serial, buscó la forma de escalar sus crímenes, sabiendo que si por fin lograba matar a su víctima, esta no podría denunciarlo de nuevo con la policía. Y en ese momento fue cuando Hiroshi, navegando en internet, se encontró con un foro de pactos adicius, foros muy populares en la década de los 2000 en Japón, donde personas que estaban pasando por momentos difíciles, gente que se siente sola, deprimida o que piensa que no tiene salida, se juntan para hablar de sus problemas. Pero no solo es para desahogarse o buscar ayuda, como pasa en otros espacios. Estos foros eran diferentes. Muchas veces la idea era encontrar a alguien que también quisiera quitarse la vida para hacerlo juntos. La lógica detrás de esto es bastante turbia. Para algunas personas, el miedo a morir solas o el sentimiento de no ser comprendidas es tan fuerte que buscan a alguien con quien compartir ese momento final. Así que escriben mensajes en estos foros diciendo cosas como "no morir, pero no quiero hacerlo solo", o "busco a alguien que quiera estar conmigo". Y lo más perturbador es que del otro lado de la pantalla hay muchas personas que responden aceptando estas propuestas. Y aquí es donde Hiroshi usaba la excusa del dióxido de carbono para atraer a sus víctimas y por fin cumplir sus deseos más asquerosos. Un día, navegando por esos foros, contactó con una chica de 26 años llamada Michiko Nagamoto para decirle que él también quería autodestruirse, pero que no quería hacerlo solo y que se unieran en un pacto
Sadicius. Obviamente Hiroshi no tenía intenciones de hacer eso, todo era una mentira para atraer a su víctima. Esta vez logró su enfermo cometido, lunarse a la pobre Nagamoto. Ahí empezó la locura de Hiroshi. Consiguió la fórmula perfecta para encontrar víctimas, un portal web con personas con muchos problemas, sumamente manipulables y muy débiles mentalmente. Para mayo del 2005 ya tenía su segunda víctima, un chico de 14 años con quien había hablado durante semanas por el foro. Con él se encontró cerca de una montaña de Izumi en Osaka, diciéndole que quería tener un pacto, para luego lunarse hasta matarlo. Y asimismo hizo con otro chico de 21 años. Pero mientras cometía estos crímenes, Hiroshi ya estaba en la mira de la policía desde que asesinó a Nagamoto. Habían encontrado en la computadora de ella varios correos donde hablaba con Hiroshi sobre el supuesto pacto de autodestrucción. Eso fue lo que lo delató. Finalmente, en agosto del 2005 lo arrestaron. 2 años después, en 2007, fue condenado a pena de muerte. Hiroshi no mostró arrepentimiento y renunció a apelar su condena, así que fue ejecutado en 2009. Y antes de continuar, me gustaría comentarte algo importante para mí. Ya hay Patreon. Ahí puedes ver los videos un día antes de que se estrenen en YouTube. Ingresar a la comunidad privada donde podremos hablar sin filtros. También comparto análisis y opiniones personales sobre cada video. Y además puedes votar por el próximo país que voy a investigar. El link está en la descripción. Ahora, continuando, años después de los crímenes de Hiroshi, ocurrió otra desgracia relacionada a personas que expresaban sus deseos de autodestrucción en internet. Mientras Hiroshi utilizaba foros para atraer a sus víctimas con promesas de morir juntos, Takahiro Shiraishi, el asesino de Twitter, utilizaba la misma táctica, pero esta vez de un modo mucho más maquiavélico. El nivel de perversión de este tipo era tal que cuando la policía entró a su casa encontró 9 cabezas junto con 240 huesos embalados en cajas llenas de arena para gatos en un aparente intento de ocultar el olor. Takahiro Shiraishi, con apenas 27 años, tenía un deseo incontrolable por la nailifornia y el fetichismo con el control absoluto sobre sus víctimas. Buscaba dominar y someter a personas vulnerables, en especial aquellas con tendencias sadicius, lo que le hacía el trabajo mucho más fácil. Su motivación no solo incluía el acto sexual, sino también el sadismo, es decir, obtener placer de infligir sufrimiento y controlar la vida y la muerte de sus víctimas. Las cabezas que encontraron en su casa y el almacenamiento de restos humanos son indicativos de esta aberración. Para lograr saciar estos enfermos impulsos, no tuvo mejor idea que buscar en Twitter personas vulnerables con ganas de autodestruirse. Les escribía, ganaba su confianza y se ofrecía como alguien dispuesto a ayudarlos a morir o incluso acompañarlos en el acto. Entre agosto y octubre del 2017, Shiraishi atrajo a 9 personas a su apartamento en Sama, cerca de Tokio. Una vez allí, las asesinó y dormense sus cuerpos. Lo peor es que si no fuera porque el hermano de una de las víctimas empezó a investigar por su cuenta, el asesino de Twitter probablemente nunca habría sido capturado. Una joven de 23 años con tendencias sadicius había desaparecido sin dejar rastro. Al revisar sus redes sociales, el hermano encontró mensajes sospechosos en Twitter con un usuario que ofrecía ayuda para morir. Sin saber qué hacer, contactó a una amiga de su hermana y entre los dos idearon un plan. Ella fingiría ser una nueva víctima interesada en hacer un pacto sadicius. Así lograron que Takahiro Shiraishi revelara su ubicación. Gracias a esto, el 31 de octubre del 2017, la policía pudo entrar al apartamento de Shiraishi, donde descubrieron los restos de 9 personas, 8 mujeres y un hombre, todos de entre 15 y 26 años. Durante el juicio, Shiraishi admitió haberle quitado la vida a las víctimas, pero que él no era un asesino, porque simplemente ayudó a personas que ya no querían vivir. Pero claro,
no solo las ayudó, de ellas sin vida los cuerpos. Takahiro Shiraishi fue condenado a en diciembre del 2020, pero su historia dejó al país con una pregunta que todavía resuena: ¿hasta qué punto las redes sociales pueden ser cómplices silenciosas del lado más oscuro del ser humano? Porque en Japón, como en muchos otros países, el internet no solo conecta, también aísla, manipula y muchas veces mata. Y eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más like se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.